Y arrancamos este espacio Ignorantes de la Vida en Post Online. Y esto llega gracias al gentil auspicio de... ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Bueno, y hoy entre likes, entre conciencia, le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro presentador, Juan Fernando Marín. Bienvenidas, bienvenidos, por supuesto, aquí a un programa más de nuestro podcast Ignorantes de la Vida. Recuerden que en este podcast nosotros hacemos las preguntas que todos los pensamos, pero muy pocos se atreven a decirlo en voz alta. Soy Juan Fernando Marín y el día de hoy nos está acompañando Ricardo Borja. Ricky, qué gusto tenerte aquí. Un gusto, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Juanfer, Diego, Tommy, por la invitación, la verdad, de regresar y verles después de tanto tiempo. Trabajamos en la radio juntos, empezamos este camino de la comunicación juntos y la verdad, volvernos a reunir desde ya la experiencia, desde diferentes ámbitos, porque cada uno también tiene sus otras ocupaciones y estar en este momento juntos, recordar todo el trayecto para llegar a donde estamos ahora me parece emocionante, me parece una cosa que pensé que no se iba a cumplir nunca, que cada uno hizo su camino, pero en este momento estar juntos me emociona bastante. Y volvernos a encontrarnos, seguir siendo lo que fuimos, pero con unos años de experiencia que cambia la perspectiva, ¿no? Nos conocimos cuando tú tenías 20, 21 años. Sí, 20, 21 años y en realidad en ese momento tú todavía eras estudiante del colegio. Sí. Estaba en el colegio, imagínate, ¿qué perspectiva puede tener un estudiante de 16 años? La verdad es que ustedes aportaban la frescura. Aportaban esas ganas de seguir, esas ganas de aprender. A veces uno cuando va creciendo se olvida de lo más importante, que es la curiosidad. Va creciendo y se olvida de esa necesidad de hacer las cosas por simple altruismo o por simple... vocación, ¿no? Por vocación también y por las ganas de tener algo más. Uno va creciendo y empieza a poner por encima de todas las necesidades económicas, el tiempo, su pareja, su familia, pero en ese punto de la vida, cuando tú eres joven, lo que buscas es aprender, tener oportunidades. Y esas oportunidades te dan el entusiasmo que necesitas para poder mejorar y para poder tener esa cabeza tan abierta y ser un libro abierto. Y al fin y al cabo eso es lo que trata de ser, o lo que es el significado de la vida. Sí, puede ser que sí. Yo creo que cada etapa de la vida uno la va quemando, pero en cada etapa de la vida uno va aprendiendo algo. El punto es recordar. Y ahí es cuando yo le pregunto al Ricky, ¿en qué etapa estás? O sea, ¿cuántas ya quemaste? ¿En qué etapa ¿Cuántas estás? balas vamos gastando? ¿Cuál te falta quemar? ¿Cuántos cartuchos No sé. tenemos aún? He quemado muchas etapas de mi vida. Quemé la etapa de la frustración, quemé la etapa de pensar que soy un sabelotodo, quemé la etapa también de querer comerme al mundo. Estoy en la etapa de la estabilidad. En este punto de la vida he tenido fracasos, he tenido reproches, me ha tratado durísimo la vida, me ha pateado tanto, que en este momento uno dice, la gente busca felicidad. En mi caso personal yo busco la paz conmigo mismo, busco la realización, busco sentirme bien conmigo mismo, estar tranquilo y cumplir mis metas personales que van más allá de un objetivo laboral, sino más bien es algo conmigo mismo. Tener calma, saber manejar mi genio, saber manejar mi carácter, mi temperamento, creo que es una de las cosas que estoy trabajando en este punto de mi vida. Oye, Ricky, justo recordando eso, tú mencionas buscar la paz como tal, pero ¿cómo llegas tú a un consenso de eso, además de lo que nos has explicado? Y claro, hay que dar el contexto a todos nuestros personas que nos visualizan, no encuentro el término específico de Usuarios, digamos. usuarios, digamos, de alguna manera. Aunque no me convence, por ahí hay una mueca del productor, yo también la comparto, te comento. Es que no puedes decir radio escuchas, no Claro. puedes decir televidentes. Y a eso es a lo que yo quería llegar. Personas conectadas. Personas conectadas que nos están observando. Algún rato fans, por favor. Te comento, hay que decirlo, Ricky, nos conocimos en Radio Municipal, teníamos un programa de radio que se llamaba Sábado ¿Nunca te Rojo. conocieron en el colegio? No, la verdad es que no. No, ¿No? nunca nos conocimos. Somos ex estudiantes de la emblemática institución municipal Eugenio Espejo. A por Tomás sí supuesto. lo conocía porque él entrenaba vóley conmigo, pero a Juanfer no. Mira, ya No, para nada. Él no entrenaba nada ya.
Nada, cero, cero. Nada. Nos conocimos en Radio Municipal, un ambiente de radio que no es lo mismo que un podcast, por ejemplo. Sí, la radio, la verdad es que yo siempre voy a ser agradecido porque ¿quién te da la oportunidad a los 20 años cuando estás estudiando comunicación para que puedas Empezar. porque puedas empezar, puedas dar tu opinión, puedas darte a conocer, puedas conocer el mundo de la comunicación? Había veces que también entrevistábamos a personas que tenían muchas cosas que contar, personas especializadas, a veces personas famosas. Y a esa edad, cuando uno quiere comerse al mundo, es necesaria una guía para que te digan por aquí no. Creo que tienes que bajarle un poco por acá. Creo que tienes que ser puntual. Creo que tienes que esforzarte un poco más. Y la lucha de egos que teníamos cuando teníamos esa edad. Sí, ¿no? es increíble. Qué difícil manejarse con personas de 16. Es lo que yo te digo, por ejemplo, duro esto. en esa época yo me quería comer el mundo, yo pensé que sabía todo de la vida, yo pensé que con lo que había aprendido en la universidad bastaba y solo era una parte teórica. Ya en la práctica y en el mundo real te das cuenta que la gente no es blanca y negra, la gente tiene matices y cuando tú aprendes a encontrar esos matices, porque las personas no son perfectas, las personas o no son lo suficientemente malas o lo suficientemente buenas y cuando tú empiezas a desarrollar esa idea, empiezas a conocer a las personas, creo que estás en paz contigo mismo porque no te generas tantas expectativas o tantas desilusiones. Vives. La cotidianidad se puede decir. Sí, en realidad uno va aprendiendo a conocer a las personas. Ricky, vamos ahora sí con esta introducción que te dimos a empezar como tal el tema. El tema es comunicadores sociales en el Ecuador, el tema de las redes, todo lo que engloba comunicación social. Pero yo quiero preguntarle antes de Claro. entrar con el tema de lo que engloba la comunicación, porque les vamos a decir a los jóvenes, oye, ¿por qué ser comunicador en una era digital? ¿Sí? ¿Quién es Ricardo Borja? Es difícil definirse uno mismo, pero Ricardo Borja, en términos profesionales y también académicos, vamos a empezar por ahí, después les voy a dar un poquito más de mi vida. Yo soy periodista, graduado en Universidad Católica, también tengo una especialización en la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente soy coordinador de investigación en el Laboratorio de Divulgación Científica Conciencia de la PUCE. Divulgación científica. Y también soy fundador, bueno, cofundador porque también son varias personas de mi medio digital que se llama indeciencia.es y soy fellow de Climate Tracker, que es un medio regional que tiene que ver con medio ambiente, transición energética y todo ese tipo de temas que me parecen importantísimos en este punto de cambio climático. Eso desde de la parte profesional académica. Ahora desde mi parte personal. La esencia. Sí, la esencia. Yo creo que soy una persona que valora muchísimo la justicia. Soy una persona que es muy empática, que siempre cuando tiene la oportunidad de dar una mano lo intento. Soy una persona que le gusta armar Legos, que le gustan los cómics. Soy un FIFAs deconstruido. Siempre lo digo, me encanta el fútbol, pero también siento que es importantísima la empatía, la lucha de clases. Me importa mucho el tema de género. Entonces son temas que a mí me corresponden, que cuando tengo la oportunidad de hablar de aquello lo hago, que defiendo también. No me considero activista, aunque en el hecho de comunicar ciertos temas se lo puede considerar de esa manera. No, la verdad es que no lo rechazo. Me gusta muchísimo el fútbol. Soy un fiel amante del fútbol. Me encanta. Por eso te digo que soy un FIFAs deconstruido. Hincha de la Liga de Quito. Hincha de la Liga siempre. Hincha de Ahí Liga. hemos discrepado. Pero me gusta bastante eso. ¿Y qué más te puedo decir? Soy una persona que tiene 30 años, que la vida le ha pateado, que la vida le ha mandado muchas frustraciones, pero aquí sigo intentando hacer lo mejor de mí. Y por eso se llama vida, ¿no? Sí, exacto. Ese es el punto como tal. Y ahí queremos nosotros empatar con el tema, valga la redundancia. El nombre del podcast se llama Ignorantes de la Vida. Y es eso, ir caminando en un mundo en el que estás dando tus primeros pasos porque siempre, por más edad que tú tengas, por más experiencia que tú consigas, estás dando tus primeros pasos porque no sabes con quién te vas a encontrar. Y dicho esto, vamos al rol de comunicador social. En el Ecuador, en este año 2025, que es el año en que estamos grabando el podcast, ¿cómo te haces comunicador social? ¿Cómo le dices a un chico de 17, 16 años que está en el colegio, en la burbuja que es ser una persona de colegio, hazte comunicador social? Creo que en este punto del desarrollo que ha tenido la comunicación social,
en algún punto de la vida también estuvo prostituido porque las personas no se profesionalizaban. Me parece que es importantísimo la profesionalización. Exigir el título, ¿no? Más que eso, bueno, título es importante, ¿sí? Claro. Pero creo que también es importante entender lo que significa tener un micrófono, lo que es tener una cámara, lo que es tener una plataforma, porque es necesario, siempre hablo en mi medio, el contenido de valor. Ser un comunicador social, creo que siempre la comunicación está en crisis, pero en este punto de la vida, hablando en términos económicos y de posibilidades, creo que tienes más chances ahora por la parte digital, porque se ha abierto un nicho bastante grande ahí. Ahora, el punto es en qué momento tú te haces responsable de estas herramientas que tienes, de estas plataformas para poder dar un mensaje lo suficientemente claro y lo suficientemente valioso dentro de este mar de desinformación, de este mar de polarización, de noticias falsas, de discursos extremistas, de discursos en algunos casos hasta fascistas. Hay que tomar en cuenta eso. Oye, Ricky, tú hablas de la importancia de la comunicación, que es lo que nosotros también queremos llevar al Internet. Porque el Internet es verdad que tú encuentras cualquier cosa que te distraes y basta, que es contenido basura. Pero ¿y cómo haces para que tú ese contenido de valor, que tú lo consideras de valor, salga y resalte en las redes sociales? Creo Porque que esa llenaste. es la meta. Sí, es que es tener... A ver, las personas que hacemos contenido, no todos se toman el tiempo, creo yo, de procesar la información, y eso tiene que ver mucho con mi profesión, que yo soy periodista. Procesas la información, contrastas la información, pides una segunda opinión, que son de tus colegas o con quien estás trabajando. Tienes un comité editorial, yo tengo tenemos un como consejo editorial. Lo revisas, lo vuelves a revisar, te autocorriges y ves que va y que no va. Nosotros, a pesar de que estamos en redes sociales, nunca buscamos la primicia, nunca buscamos el contenido efímero, el contenido veloz, sino más bien intentamos procesar la información. Y también para llegar a ese punto de tener criterio editorial, tener criterio de lo que debe ir, de lo que no debe ir, necesitas cierto bagaje. Y el conocimiento no siempre te voy a decir que es académico, porque te van a decir, no, es que la escuela es importantísimo. Sí, es parte de la formación, pero hay diferentes maneras de conocer, hay diferentes maneras de educarte. La educación también viene de tus abuelos, la educación viene de cómo tú te relacionas con otras personas, cómo tú consumes o cómo tú te nutres de experiencias de gente mayor. Hay que estar abierto a eso, y por eso les decía al principio que a esa edad uno tiene la idea de comerse al mundo y es como una esponja que va absorbiendo toda la información. Yo intento por lo menos ser eso todavía. Viajo bastante, yo estuve hace un mes en Argentina, entonces lo primero que hacía cuando yo llegaba a mi Airbnb era hablar con el portero, o cuando cogí un taxi intentaba hablar con la persona del Uber, que me cuente cómo está el país, qué piensa, o cuando estoy en algún lugar, me fui a Argentina, Brasil, a ese mega partido que siempre soñé con ir a un partido de ese calibre. Fui solo, me senté y empecé a conversar con personas que estaban ahí. Era una persona que vivía en Bahía Blanca, venía de las inundaciones. Yeah. Me dijo que viajó como 8 horas para ese partido y con su familia. Y empezamos a conversar. Y me contaba la situación de Argentina, me contaba que conocía de Ecuador, me recomendaba cosas. Entonces, yo siempre estoy abierto a eso. ¿Y por qué saco a colación este tema de conversar con las personas? Porque el conocimiento viene de muchos lugares. ¿Has visto Ratatouille? Claro, Ya. claro, sí, sí, sí. Creo que hay una metáfora muy interesante que no solo se aplica a la comida, no solo se aplica a la gastronomía. Básicamente te dice, no todos pueden ser chefs, pero el punto es, ¿a qué te refieres con eso? Significa que los chefs pueden venir de cualquier parte. Y también digo eso de la comunicación. no más de que la comunicación, del conocimiento. El conocimiento puede encontrarse en un montón de lugares. Hay conocimiento académico, conocimiento empírico, conocimiento que viene desde de la familia. Entonces, yo creo que es eso, estar abierto a muchas experiencias, estar abierto a conocer diferentes puntos de vista. Yo lo que hago en mi cuenta de X es, tengo mi tendencia, tengo mi manera de pensar, pero a las personas que piensan diferente a mí no les bloqueo. Les quiero escuchar, les quiero leer, quiero ver lo que dicen. No porque necesito criticarles, sino más bien quiero saber cómo están pensando. Quiero saber, no cerrarme mi burbuja de eco, y eso me parece importantísimo. Oye, pero en este marco, ¿no, Ricky? De que el conocimiento llega por todo lado. En las redes una vorágine de información y de irrespeto. Sí.
Porque si tú me dices, Ricky, que tienes tu cuenta en X, donde no les bloqueas, hay gente que te debe mandar a la casa de la cultura ecuatoriana Sí, sí. por pensar distinto. Y esa es la dificultad hoy de la comunicación, el pensar distinto. ¿Qué Sí, opinas? porque estamos acostumbrados o nos hemos acostumbrado a que el que piensa distinto es mi enemigo. Y no debería ser así, sino más bien el que piensa distinto a mí y ahí se acaba la conversación. No tiene que ser un hecho para ser agresivo, no tiene que ser un hecho para incitar a la violencia y nos hemos acostumbrado muchísimo a eso. Eso ha florecido en las redes. Sí, ha florecido en las redes. ¿Y por qué? Porque pueden aparecer trolls, pueden aparecer bots, pueden aparecer cuentas de líderes de opinión que no dan la cara y se escudan a través de eso. Es un problema muy grande, pero las redes sociales tienen su parte positiva y su parte negativa. Dentro de la parte negativa está eso, todo el hate, todo el cyberbullying que se genera a través de eso. Y es problemático, pero creo que también hay herramientas, también hay métodos que te ayudan a, primero que nada, poder afinar tu algoritmo. Segundo, a tomarte el tiempo suficiente para saber y entender cuál es el comentario que es real, cuál es el comentario que pretende ser lesivo, que pretende hacerte daño. Y esto lo digo sin ánimo de menospreciar las situaciones que han vivido varios de mis colegas, por ejemplo, María Sol Borja, Alondra Santiago, donde realmente tuvieron ¿Qué hizo del país? un ataque sistemático que venía de estructuras que son mucho más fuertes. Entonces, eso ya me parece que roza en lo ilegal. Y bueno, no roza, es ilegal. Ese tipo de ataques, ese tipo de acusaciones, el acoso constante que te termina afectando directamente. Porque obviamente piensas diferente a una tendencia. O a los que están en el poder. Puede ser el poder, pueden ser muchas cosas, pero ese es el punto que digo, la gente se acostumbra a eso, la gente se acostumbra a no conversar de política. Te pueden decir, y yo estoy muy en contra de eso, de que la mesa no es para hablar de política ni de religión, yo estoy totalmente en contra de eso. Ni de fútbol. Porque, Ni de fútbol también, porque también. pero es que si tu familia pasional. en tu sobremesa no puedes conversar de eso, ¿dónde vas a conversar? Pero ¿Dónde? fracasa en el respeto. Exacto. Porque trasladamos, mi criterio, ¿no, Sí. Ricky? Y a todo lo que nos... ¿Cómo eran? Usuarios. Lo trasladas a la mesa. O sea, lo que debería quedarse en la red social, lo que debería quedarse en el X, en el Twitter, lo traes a la mesa de la casa. Y no debería ser así, donde La división. donde deberías tener la confianza para poder conversar acerca de este tipo de temas. Es decir, yo pienso de esta manera, podemos conversarlo de una manera civilizada. Debería ser con tu familia, ¿no? Debería ser con Ahora, las personas. Pero ¿Qué sin. más cerca estás? Porque esto es un diálogo apasionante y todo esto, pero sin irnos lejos de lo que estaba la estructura del programa como tal. Y la idea del podcast, de expresar a nuestros usuarios que nos observan, es cómo tú trasladas todo esto a la cabeza de un chico de 16 años y le dices, oye, cuando tú ingresas a la universidad, porque también hay el tinte de ser, no es lo mismo ser un comunicador social de la Central que ser un comunicador social de la Católica, de la Salesiana, de la San Francisco. ¿Cuál es la diferencia? Primero ahí, porque eso influye mucho en la universidad. Yo creo que lo que me ayudó bastante es dejar de lado la arrogancia y dejar de lado la academia. Eso me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque de la universidad donde yo vengo se valoraba bastante que si te gusta Jorge Luis Borges, que tienes que ver a Quentin O Tarantino. sea, hay la tendencia de universidades. En mi tiempo era así. No sé Ahora, cómo sea Creo ahora. que se mantiene. Pero se mantenía de esa manera donde tú dejabas de lado el mal gusto o lo que te imponían que era mal gusto. Claro. Digamos, cultura popular. Cuando empecé a romper, digamos, esos paradigmas, esas taras mentales que yo tenía de que obligatoriamente me tiene que gustar lo que le gustaba a mis profesores, me di cuenta que la comunicación y los temas que yo estoy utilizando y que yo estoy divulgando, que yo estoy comunicando, tienen que ser mucho más simples. Cuando dejé de lado esa arrogancia de querer imponer lo que a mí me gusta, lo que es culto, lo que es cultivado, se volvió mucho más fácil porque lo empecé a disfrutar. Yeah. Y por eso traje aquí a este Bulbasaur. ¿Y por qué traje a Bulbasaur? Porque a mí me encanta Pokémon, me encanta... ¿Siempre te gustó? Sí, me encanta el Siempre te fútbol, gustó. me encantan los cómics, me encanta cierto tipo de música que a mucha gente le puede parecer básica, pero a mí me entretiene. Y cuando encuentras ese sentido de entretenimiento que va más allá de darle un propósito a las cosas, digamos un propósito mucho más trascendental, se divierte más uno. Y yo me divierto más en ese sentido, porque Bien. empieza a mezclar cosas de la cultura popular. ¿Por qué es importante la cultura popular? Porque la cultura popular homogeniza, en un sentido para mí positivo, en un lenguaje común.
Todo el mundo aquí creo que conoce o ha visto o ha escuchado Pokémon. Sí. ¿Cómo utilizo Pokémon para contarte el hallazgo, el descubrimiento de una nueva rana de cristal? Utilizo Eso es llevado al lado académico, No, es llegado al lado de la comunicación. de la comunicación Sí, como tal. porque Ya. yo trabajo en un laboratorio de divulgación científica Ujú. y son temas totalmente complejos. Temas que tienen que ver con economía, con biología, temas que tienen que ver con estructuras sociales, con Oye, genética, pero y ahí lo Ricky, tomo. ahora, haciendo un paréntesis ahí, en el manejo del discurso que tú lo mencionas, ¿cómo haces para que todo esto, cómo haces para que Pokémon como tal, tú puedas ingresarlo en una revista científica como tal, de cierto prestigio, y no caiga en lo en la burla o en la sátira? Porque te cuento algo que justo estábamos comenzando y está muy bien. Por ejemplo, hay diálogos en la frase emblemática que es de Superman, de Spider-Man, que te dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ustedes acuérdense, sin mencionar nombre, aunque si quieres, puede ser, no hay ningún problema. Hay un político aquí que lo mencionó en Ecuador y todos la tomaron a la cháchara. Entonces, ¿cómo tú llevas todo esto al análisis del discurso y en moldear ese discurso para que se vea respetable y no burlístico? Yo no quiero verme respetable. Yo Pero me ¿cómo quiero haces ver, para yo me que quiero ver, sea como contenido de valor? yo quiero verme creíble. Ya Y ese es el punto. correcto. Entonces, yo no quiero ser una persona académica con su chaqueta. Creo que hay espacios para todo, lo cual es bastante correcto. Ujú. Ahí tienes la academia, tienes el barrio, tienes una conversación con tu pareja, con tu novia, que está bastante bien. Pero en mi caso, lo que yo intento hacer es tomar esos discursos, esa información, todo ese contenido que es pesado, que no está llegando a las personas que realmente tienen que llegar, que son las personas de pie, que son los adolescentes, que son los jóvenes, transformarlo, procesarlo, ¿Qué es el objetivo del lenguaje? debería ser de El esa objetivo manera. del lenguaje es comunicarse Entonces, y que todos te ¿cómo tú entiendan. le puedes explicar un nombre científico a un adolescente que no le interesa? Tomas elementos comunes y reconocibles para él, como es Pokémon, como puede ser algún streamer, algún TikToker o algún videojuego, por ejemplo. Utilizas esos símbolos que son comunes y ahí procesas la información. Y eso funciona bastante bien. ¿Por qué te digo que es importante para mí esto? Porque yo le doy el valor que necesita para temas complejos. Y eso es lo que hago dentro de mi contenido. Tomo cultura popular, elementos de la cultura popular, Stranger Things, Pokémon, Dragon Ball, Rick and Morty, cosas que a mí me interesan muchísimo y las utilizo como comparaciones, metáforas para temas mucho más complejos. Y ahí la gente se siente mucho más reconocible. ¿Cómo yo hago sketches tomando elementos cotidianos, elementos que yo vivo? Por ejemplo, expliqué el desempleo juvenil Ya. a través de un sketch donde yo quería estudiar o en donde yo estaba estudiando filosofía. Entonces mis papás se asustaban que ¿por qué estudias filosofía si no hay trabajo ahí? Y sirvió, porque es una narrativa común de todos. Y por último, la gente se siente identificada. Ese es el punto, que Porque la hay gente... personas que sí quieren seguir y quieren estudiar filosofía, por ejemplo. Pero es que ¿cómo a la gente tú le vas a explicar los péptidos? ¿Cómo a la gente le vas a explicar que existe algo que se llama desigualdad estructural, que son términos económicos, si es que no le hablas en su lenguaje? Ahora, esa es la tarea que te quiero pedir en este instante. Que todo lo que tú me has dicho, ¿cómo es que lo traduces tú para una persona que ya tiene sus 20, 21 años, que va a salir de la universidad con toda esa sed de buscar trabajo, que es algo muy importante en el Ecuador? Sea el año que ustedes nos estén viendo, siempre la necesidad va a ser buscar trabajo. ¿Cómo tú le vas a decir a esas personas lo que me dices ahorita? Depende mucho de la necesidad. O sea, contexto. enfocado, ¿no? En el tema, que es comunicar a los futuros periodistas y comunicadores sociales, que ya te voy a pedir cuál es la diferencia. Porque también hay una gran diferencia ahí. Y ahí métele una palabra más después, Claro. el influencer. Ah, sí. Que no. es otra cosa, por supuesto. No, es que la competencia para el comunicador, para el periodista, ya no es del propio comunicador o el propio periodista, es del influencer, ¿no? Y eso ya lo vamos a analizar más adelante. Pero ¿cómo, en la línea del Juanfer, cómo comunicas esto? Claro, Porque ¿cómo le haces tú, entender? porque tú lo que estás diciendo es que para tu línea de comunicación es para alguien que no va a entender de economía básica. Tal vez el otro comunicador tenga este otro ejercicio inverso, ¿no? Para los economistas y tal. Pero ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es lo que dice Ricardo Borja comunica aquí? Mi estilo es relajado. A mí me gusta que la gente me entienda. A mí me gusta hablar con algunos conceptos complejos, pero también intentando hacer comparaciones mucho más comunes. Y
primero que nada, no hay que subestimar al público. No es que porque no sabes de economía eres un total ignorante, no. Hay diferentes tipos de campos del conocimiento. Probablemente tú sepas de ingeniería, probablemente tú sepas de temas de derecho, lo cual está bastante bien. El punto de todo es que todos necesitamos en algún punto aprender algo. ¿Cómo hacemos eso? Bajando ese discurso tan complejo, tan académico. Y que todos los entiendan. Y hay que entender mucho, es que no todos, porque en redes sociales no puedes tener un discurso universal. En redes sociales le vas a gustar a alguien y alguien más te va a odiar. Todo tiene que ver con nichos. Entonces, cuando tú descubres tu nicho, cuando tú descubres tu público objetivo, es mucho más fácil. Yo desde que entendí que no puedo llegar a todo el mundo, yo sé que hay gente de 40, 50 años que probablemente no le guste lo que hago yo, probablemente me pueda catalogar como una persona vulgar. Y esta es la opinión de ellos. Sí, como una persona que no se toma en serio ciertos temas, excesivamente sarcástico. Tiene la chance de escoger otro canal, tiene la chance de hacer zapping en televisión nacional o básicamente seguirme o dejar de seguirme. Entonces, ese es el punto. ¿Cómo lo comunico? Como mi público son jóvenes, son centennials, millennials, yo entiendo qué les puede gustar. Entiendo qué están consumiendo ellos. Y en redes sociales yo tengo una básica y bueno, los que hacemos Indeciencia es nuestra básica. En redes sociales nadie entra para informarse. Todo el mundo quiere entretenerse. Y cuando yo entiendo que la gente se está entreteniendo, yo intento informarles a través del entretenimiento. Y ese es el punto básico de todo. Ahí está el contenido de valor. Sí, yo puedo estructurar un guión con sketches donde me esté burlando de algo. Pero el punto de todo esto es cómo lo relaciono con datos y con un contexto sobre una investigación o sobre una noticia que creo que vale la pena que tú te enteres. Ahora yo voy a hacer un pequeño resumen de esto y de ahí vamos con el siguiente bloque, que es el tema de conciencia y el tema de indeciencia. La información como tal en el mundo está ahí. Tú encuentras la información hasta en las piedras. ¿Cuál es el rol del periodista ahí? Yo creería que es cernir. Pues no sé si cernir, porque cuando estás cerniendo estás haciendo un acto de cortar información que pueda ser relevante. Pero lo enfocas. Claro, depende mucho de eso. Yo prefiero la palabra procesar. O la procesas. La información se procesa porque de esa manera tú le estás dando forma, tú le estás ordenando, tú le estás clasificando. Tus ideales también, por supuesto. Obviamente, creo que ya es como una regla que se rompió hace rato, que la objetividad dentro del periodismo no funciona. No hay objetividad. Sí, exactamente. Pero el punto de todo esto es cómo tú tienes tu postura y defiendes esa postura. ¿Bajo qué argumentos defiendes esa postura? Y me parece importantísimo. Y más que nada, cuando tú no le engañas a tu audiencia, a tus usuarios, a tus fans. O sea, ya saben qué vas a encontrar contigo. Sí, eres transparente y les dices, yo sigo esta línea. Y dentro de Indeciencia, mi línea básica es derechos humanos, medio ambiente y justicia social. Está dentro de nuestra información. Eso es lo que nosotros promulgamos, son los temas que nosotros tratamos. Y obviamente esa línea está mucho más enfocada al progresismo. Y lo decimos abiertamente. ¿Te interesan estos temas? Ahí está. Lo estamos tratando de esta manera. De la manera que hemos aprendido, de la manera más responsable que tenemos. Obviamente habrá medios conservadores que están ahí y en democracia es eso. La pluralidad. La pluralidad. Ahora, cuando son mensajes confrontativos, cuando son mensajes que llaman al odio, ahí tenemos una línea que tenemos que verla finamente. Y no los podemos censurar, sino más bien creo que ahí es la educación de cómo la gente aprende a poder discernir y tiene las herramientas suficientemente afinadas para saber escoger y encontrar esta información no es real, esta información sí es real, esta información está incitando. El problema es que todavía no hemos llegado a eso. El problema es que en un país como Ecuador, donde las prioridades son mucho más básicas, como la seguridad, como la salud, como la educación, no podemos escalar a niveles mucho más profundos y específicos como la educación digital, como la educación informativa. Tenemos cosas más importantes en este punto que tienen que ser atendidas antes que este tipo de conceptos que te estoy contando. No, claro. Y en base a todo esto, surge tu emprendimiento, se puede decir, no sé si es emprendimiento, es un proyecto, decirlo de alguna manera. Conciencia. No, Indeciencia es mi... Indeciencia es el tuyo. Yo empecé en Conciencia. Pero sales primero en Conciencia. Sí, en Conciencia. Es el primer laboratorio de divulgación científica en el cual yo participo con mi grupo de colegas, que me parece importantísimo. ¿Pero qué es un laboratorio de divulgación científica? Básicamente lo que hacemos en Conciencia es, en la Universidad Católica, hay
hay muchas investigaciones, Ujú. hay una dirección de investigación y tiene sus grupos de investigadores y que hablan de salud, hablan de economía, hablan de antropología, arqueología, bueno, ahí ponle título a lo que tú quieras. Y se hacen investigaciones, pero el problema de todo esto es que las investigaciones estaban quedando solo en el círculo académico. Entonces las investigaciones servían para vanagloriarse. En la tesis. Exacto, se quedaba ahí. Entonces el uno le felicita al otro, el otro le felicita Y a al mí me otro. parecía, exacto, Yeah. se quedaba ahí. Eso es lo que pasa en cualquier universidad. Y el problema es que había muchas investigaciones que eran trascendentales, investigaciones que estaban intentando, Ecuatorianos. ecuatorianos y todo de la Universidad Mm. Católica, estaban intentando descubrir la cura con péptidos para ciertos tipos de cáncer. Te daban estadísticas, te daban análisis de la situación ecuatoriana en términos económicos, había descubrimiento de anuros, descubrimiento de anfibios, había descubrimiento de reptiles, habían muchas cosas, había proyectos sociales importantísimos de economía sostenible. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo esto sea importante para la gente que está en redes sociales? Y ahí aparece Conciencia. Nos pasan la información, la procesamos, planteamos ideas y Y le hacemos enfoca. contenido de valor Mm. que sirva de información para que las personas puedan revisar más a profundidad si es que están interesados en esa investigación. Entonces creo que ese es un paso valiosísimo en la academia que siempre se lo están saltando. ¿Cómo esa investigación que me duró 10 años? La traduzco para que la persona que la necesita pueda informarse y pueda buscar ayuda, pueda ampliarla más, pueda hacer incluso un soporte para una investigación adyacente. Ujú. Ahora, eso en Conciencia. Sí. Vamos con lo que es tuyo como tal, que es Indeciencia. Indeciencia es un canal digital Ya. donde nosotros marcamos, como te conté, esos tres principios básicos, donde no solo hacemos divulgación científica, ahí nosotros también hablamos de la coyuntura, ahí nosotros nos atendemos temas que son no solo de la universidad, sino son temas nacionales. De hecho, nosotros participamos en la campaña de Quito sin minería, porque te pueden decir que un periodista tiene que ser objetivo, porque todavía hay gente que lo piensa, pero cuando estoy viendo que en el Chocó andino se están acabando el agua, están contaminando el agua, se está acabando el territorio, se están comiendo los bosques, tengo esa información. Hay biólogos que me están contando lo que está pasando. Me acerqué a la mancomunidad y me contaron lo que estaba ocurriendo, que estaban perdiendo incluso plazas de trabajo, cosas que tenían que ver con sus fuentes de trabajo, que es turismo, por ejemplo, y se estaban comiendo eso las mineras. ¿Cómo yo puedo ser tan indolente y decir, no sé? Desde no mi puedo? zona de confort, yo soy igual, allá usted. Nosotros nos Claro. embarcamos en esa aventura que fue trabajar en contenido de valor para el Chocó andino y ganamos. Ahora, porque nos está haciendo señitas nuestra producción, nos vamos a una breve pausa. Tenemos un montón de tela que cortar, así que no se despeguen, amigos, ya volvemos. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo. Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión. Y retornamos en Post Online en este Ignorantes de la Vida. Estamos con Ricardo Borja y Juan Fernando Marín. Continuamos, amigas, por supuesto. Nos quedamos en el tema, Ricky, de tus proyectos de conciencia, de indeciencia como tal. Pero hay una palabrita que surge dentro de todo este contexto, que son las redes sociales, el campo digital. El hecho de que ya no busque como tal un comunicador social,
un espacio, una cabida en una radio local o en una radio a nivel nacional, en una televisora. ¿Y por qué ya las redes sociales como tal? ¿Cuál es el campo que ellos ya ganaron? Lo que pasa es que los medios tradicionales siempre estaban supeditados en Ecuador, sobre todo a familias que dejaban dinastías. Entonces tú poder ingresar a un medio tradicional como la televisión, como un medio de prensa, la prensa era más fácil, a una radio, era difícil hasta que consigas tu nombre, te tocaba. Mira lo que me acabo de dar cuenta. No mencioné la prensa escrita, que ya murió. Ahora es prensa digital. Ahora es prensa digital, correcto. Paréntesis en todo esto. Desde tu análisis de una persona de 30 años que ha vivido todos los cambios de las redes sociales como tal y las estamos viviendo, ¿muere la radio? ¿Muere la televisión? No, yo creo que solo se transforma, porque son formatos a la final. Como empresa probablemente tiene que adaptarse a las nuevas dinámicas. Por ejemplo, la prensa escrita se volvió medio digital. Mira lo que le pasó al Universo. Al diario El Comercio. Sí, lamentablemente el diario El Comercio no pudo sostenerse. Bueno, ahora lo que está ocurriendo ya es un tema mucho más profundo que debería analizarse. Otro programa más en hablar solo de radio. ¿Cómo es Los formatos audiovisuales tienen que ver con lo que estamos haciendo ahora, con el podcast. Y cómo tú te vas adaptando a esto. Ya no es como una programación continua. También tiene que ver mucho con el streaming y eso se acerca mucho con la televisión. Por ejemplo, lo que está pasando en Argentina, hay un proyecto muy interesante que se llama Olga, y Olga tiene su programación, pero todo esto ocurre a través de Twitch y a través de YouTube. Entonces lo que hacen ellos no se deben a ninguna televisora, tienen su productora y hacen contenido. Ahora, el contenido ya depende mucho de cuánto tú le des o no le des valor y qué tema estés interesado, pero lo interesante de Internet, lo interesante de las redes sociales es que te dio la oportunidad y te dio el poder para tú poder crear tu contenido. Y eso nos pasó a nosotros. Y ¿sabes qué también surge? Porque eso es una arista que hay que toparla. Que en la juventud, y de hecho ya no es propia de la juventud, todos quieren inmediatez. Sí. Y si no, llego a mi casa, digo, ¿sabes qué? No quiero ver conciencia. Quiero ver ignorantes de la vida, quiero hablar otra cosa. Y cambio. Y no me debo una programación de estar esperando. Y de hecho es lo que rompieron las plataformas digitales de música. Ya no tienen que esperar a que el cantante, que el locutor de radio ponga la canción, llamar a que te ponga la canción. Vas a YouTube, vas a Spotify, vas a cualquier plataforma y encuentras. Sí, y eso es lo que está pasando con los contenidos. Tú como usuario tienes la posibilidad de escoger. Pero eso en un punto no es tan real porque también estamos, digamos, supeditados a algo. De esa manipulación que surge dentro de las plataformas. Sí, porque son algoritmos, exactamente. Es un algoritmo. Entonces, tú puedes escoger, sí, pero, por ejemplo, TikTok lo que te da ahora es el scroll continuo. Tú le das un like a una cuestión de carros y te va saliendo y te va saliendo y te va saliendo. Y también para la parte cognitiva eso es peligroso porque nosotros estamos aprendiendo, o sea, nosotros ya como personas formadas tenemos una manera de consumir información y de hecho nos está afectando. Pero imagínate eso en niños. Los estímulos, no poder concentrarte durante un tiempo porque estás acostumbrado a estímulos fáciles, a estímulos rápidos, a contenido corto. Pero a lo que yo quiero llegar es que tú tienes la chance de escoger. Ya no tienes como la obligatoriedad de a las 7 de la noche me tengo que conectar obligatoriamente o prender la televisión para ver. Me pierdo el programa. Es contenido asincrónico. Tú lo puedes ver más tarde, tú lo puedes ver al otro día, tú lo puedes ver en diferentes contextos. Entonces, esa es la chance que nos ha dado las redes sociales. Ahora, tú tienes ahí la plataforma, tú tienes ahí las herramientas. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Y están las personas que le dan... Que crean contenido. Que le quieren dar ese valor. Y las personas que se dedican a hacer otras cosas. Y ahí, cosas. Ricky, es donde yo quiero aterrizar el tema. Porque en el título de nuestro programa pusimos likes, conciencia y micrófonos. Traduzco acá simbólicamente. Porque eso es lo que engloba. El argot popular es lo que busca esto. Está el influencer, está el comunicador social y está el periodista. Primero vamos a desglosar el contraste entre los dos porque tú dices, soy comunicador, eres periodista, cuando no es así. ¿Cuál es la diferencia entre periodista y comunicador social? Yo creo que el periodista está en medios de comunicación. El periodista, entiende en teoría, tradicionales. No tradicionales porque también hay periodistas digitales. El periodista como concepto en general. Pero lo que pasa es que ahora el periodista tiene que reconfigurarse, tiene que tener nuevas aptitudes. Entonces, por ejemplo, yo soy periodista y me toca actuar. Yeah. Y son, sí, o sea, son características que yo tuve hace años, cuando estaba en el colegio, y me tocó sacarlas.
Entonces el periodista lo que tiene que hacer ahora es tener una formación mucho más integral, más de la que ya ha tenido clásicamente, porque un periodista tiene que saber de muchos temas. A diferencia del O comunicador adaptarse, ¿verdad? social, es el mismo hecho de la comunicación, porque dentro de la comunicación tienes comunicación corporativa, tienes comunicación organizacional. Entonces ahí estás dentro de una corporación y haces actividades distintas. Probablemente ellos también tengan que dar mensajes, pero ¿a dónde es el mensaje que tú das? El periodista, en teoría, lo que tendría que tener son bases claras que no se modifican del periodista, como es tener el contraste. Eso es que me parece como una cosa básica, esencial, dentro de lo que tiene que ver con el periodista. Y el comunicador social, digamos, de otra manera, tiene facetas mucho más institucionales, eh, tiene unas actividades totalmente distintas. Entonces, no creo que son similares, pero no son lo mismo, el comunicador social y el Siempre hay periodista. una matiz que cambia. Sí, siempre son matices Y- que van cambiando. Y justo surge esto. Porque yo fui comunicador social ¿Ya? y después ejercí el periodismo. ¿Cómo fui comunicador social? Porque trabajé en una institución pública y hacía comunicación corporativa. Redactaba boletines, me Las tocaba redes hacer relaciones sociales. públicas, ¿Ya? me tocaba hacer informes. Yo me debía a mi institución, comunicador social. Ese era mi fin, deberme a Deberte a mi institución. Ya, correcto. Entonces yo tenía que hacer cierto tipo de actividades. Como periodista, en este caso, yo me debo a mi audiencia, a mi público. Pero siempre es así, Ricky. ¿Qué cosa? De verse solo al público. Porque vamos ya llevando a lo práctico. Vamos ya llevando a lo práctico. Estás en un canal de televisión. Entiéndase de estos tradicionales. De derecha. Con inclinaciones de derecha. Tú puedes criticarle a la derecha. Y vamos ya llevando el programa a un contexto ecuatoriano, pero ya práctico. En realidad, es que esto, digo, en teoría tú te debes a En tu teoría, pública, pero la vida no es teoría. tu billetera no aguanta, pues a veces Ya, necesitas, correcto. necesitas Uno comer. también come. Entonces, Sí. yo creo que el periodismo en sí mismo no debe verse como un trabajo solo por de buena voluntad. El periodismo debe ser pagado, debe ser reconocido y debe ser asegurado. Como todo trabajo. Exacto. Entonces, digamos que tú te debes a tu público porque al final tienes los suficientes likes, les gustas. Ujú. Tienes en medios tradicionales, tienes la audiencia, les gustas con lo que estás haciendo. En el periódico vendía cierto número de ejemplares, entonces les gusta cómo escribes. Oye, Pero hay Ricky. otros intereses mucho más profundos Ujú. en medios en general, donde tú te debes a una corporación, donde tú te debes quizás al poder de turno, y así funciona la comunicación, así funciona el Para que periodismo. quede claro eso, ¿no? Que Sí, así quede claro funciona eso. y no nos vamos a hacer de la vista gorda. No es que Ujú. tienes un superhéroe detrás, pero yo hablaba con Solo Borja y esa es una de las cosas que me marcó más y me dejó como dejó pensando y utilizo ese argumento. Lo realmente valioso es cuando tú transparentas tus valores de tu medio. Yo soy un medio que trato estos temas. Yo soy un medio que estoy financiándome de esta manera. Entonces la gente, al conocer de dónde está llegando el dinero, a la gente al saber quiénes son tus jefes, porque debe ser así, saben a qué se atienen, saben quizás cuál es la línea editorial que está primando ahí. Ahora, eso en cuestión del punto de vista ya como contenido de programa. Pero tú, una persona que podrás tener el proyecto de tu vida, un proyecto bien hecho con contenido de valor, que es lo que lo hemos resaltado aquí. ¿Cómo le vendes eso a un programa? A una televisión, ¿cómo le vendes eso a un programa de En nuestro radio? caso, nosotros no lo vendemos ya a medios Ujú. tradicionales, más bien buscamos otro tipo de financiamientos que se alineen con nuestros valores. Por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas que estén alineadas a nuestros proyectos, que tienen que ver con conservación, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con una línea ecológica sostenible. Trabajamos con fundaciones que se dediquen a defender ciertos casos de abuso de poder, por ejemplo. Intentamos trabajar con instituciones que se dedican a investigación, que sacan papers. Entonces, esa es como nuestra línea de financiamiento. Ujú. Pero ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, estás en un medio tradicional, estás hablando del tema, todo eso. Salta el fulgor de la juventud, que es la que la tenemos. Criticas algo y de repente al siguiente programa, que es que lo que ha pasado a muchos periodistas, dicen algo, el programa te duró 2 episodios y chao. Claro, está mal. Exacto, está Pero mal. pasa. Sí, pero Y está pasando. creo que eso es como, si tú sabes de dónde viene el periodista, si tú sabes cuál es su inclinación, necesitas revisar bien a quién estás contratando. Y creo que eso es importantísimo. Y desde ahí ya te van sirviendo. Más que cirniendo,
tú ya marcas bien cuál es la línea que vas a trabajar. Y por eso te digo que es importantísimo transparentar cuál es tu línea editorial y cuál es tu fuente de financiamiento. Y ahora, imagínate que tú con todo lo que has hecho, igual que a un montón de personas, salta y viene el apartado aquí, el asterisco que te mencioné al inicio, que es el influencer. Viene el influencer, se para ahí, tú con tu contenido y todo eso llegas a un alcance de unas 30,000, 40,000 personas, que está muy bien. Viene el influencer y te habla de cosas X o dice, no, lo que él dice está mal y todo lo contradictorio, y él llega al 1,000,000 de reproducciones. Yo creo que hay influencers Y que eso es sí valen la romperla, pena. y eso es romper la barrera, ¿no? Sí, yo creo que hay influencers que sí valen la pena. Yo no critico mucho el contenido en general porque a mí sí me gusta No, entretenerme. no se critica al influencer como tal, sino el contenido que No, estos es que sí critico a los influencers yo. Sí, Pero como creo tal, que al influencer. es que como en toda profesión, como en todo, hay influencers que sí tienen un propósito fuerte, que tienen una línea marcada, y hay influencers que obviamente están promoviendo discursos de odio, están promoviendo marcas que a la final no son lo suficientemente responsables, digámoslo así. Y hay influencers que no se meten con temas que no conocen y también está bien, porque ahora lo que te pide el mundo son personas con una postura política bien marcada, lo cual me parece valioso, positivo. Hay futbolistas que tienen su línea política bastante Siempre y marcada cuando juegues limpio y lo digas a los cuatro y yo vientos, lo, está bien. yo lo remarco y yo lo resalto. Pero hay gente, por ejemplo, que prefieren no tener una línea Los política tibios. y se dedica, más que tibios, se dedican a lo suyo. Entonces, si tú no tienes nada positivo, más que positivo, si no tienes nada claro, nada valioso que decir, está bien que te dediques al entretenimiento y está muy bien eso. Entonces, yo creo que no todo tiene que llevarse a la seriedad. Hay cosas que son tan simples, tan tranquilas, como un chiste que no tiene que ser lo suficientemente político, que te entretienen y está bien. Y creo que hay muchos de los memes que son eso, memes, que no hay que tomárselos en serio y funciona. Entonces es lo que quería decirte. Ahí es para mí esos tres tipos de influencers. El influencer que es un influencer que no se dedica más allá de hacerte entretener, que me parece valioso. Que por último está cumpliendo un rol que necesita la sociedad, Sí, entretener. sí, exacto. Ujú. Tienes al influencer que tiene contenido de valor, que me parece resaltar. A mí me han dicho influencer muchas veces y siempre les digo, yo no soy influencer, pero díganme como quieran. A mí me gusta hacer contenido e intento dar valor de lo que hago. Yeah. Y siempre intentamos como darle ese trasfondo social, ese trasfondo investigativo. Y el otro tipo de influencer, que es el que se cuelga de ciertos temas, el influencer Y que lo que busca es sobreexplota la su imagen, viralidad. busca la viralidad, no siento que sea un contenido lo suficientemente valioso en cuanto al tema que está tratando, un contenido que es hasta engañoso. Entonces, yo creo que hay que intentar dividir, hay que buscar esos matices porque no todo es bueno, no todo es malo, pero cuando estás buscando entretenimiento, es eso, entretenimiento, no hace falta meterle mucha cabeza. Todos necesitamos estar recreación, todos necesitamos relajarnos a veces. Y por eso yo amo el stand-up. Hay stand-up que me parece buenísimo, que es político, que es pensado, que es hasta incluso con Es una filosofía, sátira, como está Carlos bien. Vallarta, que me parece un stand-upero de los buenos. Y hay otro tipo de contenido que es cancelable también, que yo no voy a negar que no consumo contenido cancelable, como la cotorrisa, por ejemplo. A mí la cotorrisa me acompañó en toda la pandemia y con mi hermano jugaba FIFA mientras veía y me reía. Ahora que yo diga que es mi personalidad, ese podcast es otra cosa. Lo consumo, sí, pero para mí es vagamente entretenimiento y yo lo mantengo de esa manera. Yo te iba a decir algo en este punto que el Juanfer tocaba de los influencers y tocaba el tema de que se va a perder los medios tradicionales de comunicación, que tú decías que no. ¿Los influencers van a desplazar al estudiado comunicador, al periodista de trayectoria o no? Yo creo que las generaciones pasadas probablemente sí las reemplace, pero creo que el periodista actualmente lo que tiene que hacer es adaptarse a esas nuevas dinámicas. Entonces, Pero ¿y qué suena, pasa si suena feo, pero puede ser un estamos periodista influencer. en el sentido de, no, es que yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí? Y se Pero es que perdió. pasa, y les voy a decir por qué. Yo tengo 40 años, qué bueno que nadie sepa mi nombre en este Diego Rotel. ignorantes de la vida. La tecnología te coge. Sí. O sea, ¿qué voy? Claro, El Ricky hoy marca. tiene 30 años, está en su apogeo tecnológico, entonces maneja el Instagram, maneja el TikTok, maneja el X, en fin, lo maneja muy bien. Pero pasarán unos 10, 15 años y vendrá alguien con la edad del Juanfer de 20 años, 30, que lo maneje mucho mejor que tú. Y tal vez tendrás ese mismo pensamiento que tienes ahora, ¿no? O sea, dirás, sí, nos reemplazaron.
Sí, te reemplaza, pero creo que es importante la adaptación. Es que esa es la parte de la acuerdo. ley de la vida. Si tú no te adaptas, mueres. Sí, Y esto pasa en todo el mundo. O sea, no tiene que ser una adaptación física como tal, como lo estamos experimentando en la naturaleza, sino que dentro de nuestro contexto humano, si tú no te adaptas a la nueva cotidianidad, a la nueva modernidad, chau. ¿Cómo te adaptas a la IA, por ejemplo? ¿Cómo sí. luchas contra la IA? Primero que nada, entendiendo como una herramienta que te puede facilitar tus actividades, tu profesión. Yo creo que no hay que rechazar del todo las cosas, Se debe pero sí hay que enseñar ser ética. críticos, hay que ser muy críticos en cada Mm. cosa. Por ejemplo, hablando del periodismo, uno de los que creo que se ha adaptado bastante bien es el Fabri Vela. Ah, sí, sí. Sí, yo compartí con él pantalla en Los Irreverentes una temporada y él me decía como yo odiaba TikTok, no quería estar ahí y después empezó a sacar sus comentarios en la radio a primera plana y le iba bastante bien. Entonces supo adaptarse, supo entrar también en esa dinámica. La radio, que él fue radio tradicional, la adaptó a Facebook, la adaptó a YouTube y encontró un nicho. Entonces creo que se trata de eso, saber adaptarse. No digo que es fácil, no digo que Mm. tampoco sea obligatorio, pero es una manera de poder mantener vigencia. Y de hecho las redes sociales, bueno, yo que soy un consumidor de periodismo deportivo, y he visto varios periodistas deportivos que ya estaban prácticamente en la jubilación. Salieron con un comentario de los que ellos siempre se votaban en la radio, que al nicho de la radio ya no le interesaba, pero llegan a TikTok Se volvieron y novedad. se volvieron novedad. Revivió Luis Miguel Valdión. Exacto, sí. Sí, Y es algo que surge. Y yo él critico incluso mucho dice, sí, el periodismo deportivo porque se ha vuelto mucho espectáculo. No digo es que todo. es show como tal. Sí, es show, es show. Y a mí que me encanta el fútbol y que yo siempre quise darle un trasfondo mucho más político, cultural, porque siento que es un eje transversal dentro de muchas cosas del quehacer. A mí sí me ha incomodado mucho en lo que se ha convertido en Ecuador, sobre todo el periodismo, porque es un concurso de egos, es un concurso Y no de te quién cuento el hace, periodismo de farándula, porque ese quién no hace cancela más, eso. quién Eso hace también más se debe de... a influencers que se están dedicando al tema deportivo. Sí, es que pensar que el fútbol es solo un juego, para mí no es eso, No para mí está es un bien, hecho claro, social. no está bien. Y me incomoda bastante porque le restas valor de lo que termina siendo, porque se va construyendo ya en un valor, en una idea económica, porque incluso se meten las apuestas. El fútbol te mueve masas. Sí, El fútbol te mueve exacto, masas. es como Sabes que no solo masas, te mueve plata. te mueve Plata, plata. Sí. masas, todo eso. ¿Crees que estos periodistas deportivos o influencers deportivos no toman con la seriedad y la responsabilidad que conlleva estar detrás de una cámara o un micrófono? Yo creo que unos sí y otros no, pero creo que se está priorizando mucho más el byte gracioso que el byte analítico. Yo creo que sí hay periodistas de Ecuador, sobre todo, que sí la tienen muy clara de cómo tiene que funcionar las redes sociales porque están entregados al espectáculo. Pero también creo que hay periodistas que sí se entregan al análisis. Y a mí me gusta reírme. O sea, yo quiero entretenerme. Pero también hay un punto en el que quiero informarme. Por ejemplo, en Argentina no es un periodista, pero me parece que el Davos Ceneice hace un contenido Y es bueno. muy bueno. Sí, porque no, Súper es lo que les digo, bueno. no hace falta ser periodista para saber. Hincha de boca. Sí, tiene mucha información, tiene mucho bagaje. Pero Claro ahí te que vuelan. hace cosas, ajá. O sea, es que el problema es que estás dejando la profesión de la comunicación, la responsabilidad estudiada de alguna manera por cualquier cosa. Oye, y justo tomando el ejemplo de Davos Ceneice, que es hincha de Boca y todo eso, que el sueño de cualquier periodista deportivo de Argentina seguramente es conocer a los máximos ídolos primero del club. ¿Por qué no tienen miedo en decir yo soy periodista y soy hincha de tal equipo? Ellos nos dicen hay que buscar la parcialidad como tal, al menos los programas que yo veo. Pero Davos Ceneice no es un periodista deportivo. No, no. Y él ha ido incluso a entrevistar a jugadores argentinos en el Manchester United. Es lo que te da la red, es lo que te da hacer un contenido. Pero yo sigo que es de valor porque te ríes, es mofa de vez en cuando, molestas. Pero el man sabe lo que habla. El man es Y el man te formado. habla de fútbol. El man te Él te conecta. habla de fútbol, claro. Sí, y en Argentina hay un termo que hay un término que se llama el termo. El man no es termo, o sea, no es necio, no es cabeza dura. No se bota esos factos, que también Sí, es otra y palabra. lo que tú me decías, Diego, de que se está reemplazando, pero mira que hay periodistas formados, estudiados, informados, que también se inclinan al otro lado, a la Sí, información basura. Claro, Entonces, de digo, todo no, de acuerdo, no ¿sabes? siento que sea Real. no tanto de tener el título, es importante el título, me parece necesario porque así se está profesionalizando y formación se como está tal atrás del dignificando, pero no nos quedamos en que si tienes título eres periodista.
Creo que son una serie de elementos que te convierten en lo que necesitas ser para periodista. Y eso es importantísimo. Y ahora, ser un periodista bueno, que la gente te catalogue como bueno, pues creo que son muchas más características que se van juntando. Y eso se consigue con el tiempo. Sí. Y dicho eso, Justo tenemos del aquí... tiempo, hablemos del Correcto, tiempo, Ricky. ahí quería empatarle. Tenemos un segmento, Ricky, en el que nosotros presentamos fotos de nuestros invitados, del proceso de stalkeo dentro de aquí de la organización del programa. Nosotros te ponemos una fotito ahí que le sale a todas las personas que nos observan y tú las comentas. Vamos, producción. La vas a ver lejos, no sé si estás ciego, pero... No, bueno, todavía me vamos. funciona bien la vista. Bien. Vamos ahí. Ah, eso fue cuando me gradué de mi especialización después de la pandemia. Yo aproveché la pandemia para sacar un título de 4º nivel y me ayudó bastante, la Y de verdad. todos los invitados que hemos traído, todos mencionan la pandemia. Sí. Han pasado 4 años y se sigue mencionando la pandemia. Sí, la pandemia fue un momento complejo. Yo odié el teletrabajo desde la pandemia porque me sobreexplotaban en mi institución pública que trabajaba en ese momento, que era comunicador social. Ahí no ejercía el periodismo, pero la verdad sí fue complejo. Continuemos, producción, por favor. Gracias, señor Marín. Vea. Qué elegancia. Ese físico. Ibas al gimnasio, cuando yo te conocí ibas al gimnasio. Sí, hasta ahora voy al gimnasio. La verdad es que me ayuda mucho para relajarme. Ahí me fui a Sydney, mi hermano vive en Australia, entonces después de mucho prometerle a mi ñaño, me di la vuelta al mundo y me fui para Australia. ¿Cuántas horas de vuelo? Fueron 2 días de vuelo. 2 días de vuelo. Ajá, de Estados Escala. Jodas, 2 días de vuelo. Sí. Inmamable. Claro, con escalas. De Aquí aquí directo, pero es 18 horas. no hay como ir directo. No hay como ir directo. O sea, de Ecuador no. Creo que vas a Estados Unidos. De Estados Unidos. Chile hay directo o es de y Chile, de sí, Estados sí. Unidos, donde yo hice la escala, ahí sí son más o menos 13 horas de vuelo. 13 horas de Entonces sí, fue un viaje larguísimo, cansado. Yo ¿Qué quería tal bañarme. ¿Perdón? ¿Qué tal Australia? Lindo, bastante lindo, bastante lindo. Australia carísimo, eso sí. Pero estaba con mi ñaño, entonces, más allá de que conocí un país, otro continente, otra cultura totalmente distinta, lo que me llenó bastante fue volver a estar con mi hermano. Conversar, reírme, ver una serie, comer snacks, desvelarnos y reírnos. Y eso que mi hermano tiene ya, en esa época tenía 31 años y yo tenía 28. Pero volvimos a ser el par de niños que se divertía juntos. Y eso no se reemplaza por No, nada. para nada. El cariño que le tengo a mi hermano y lo que he vivido con él, no reemplazo con ¿Qué nada. está haciendo tu hermano allá? Mi hermano trabaja en un bar que se llama El Primo Sánchez, es un tequila bar de allá. Él es uno de los heads de allá. Y se dedica a eso. Él estudió administración en empresas hoteleras y turísticas y se dedica a administrar. Ah, está ejerciendo. Sí, él Y en ejerce otro allá. país es Sí. más complicado. Continuemos, por favor. Ese fue uno Esa de es la mis... pinta de Anchor de noticias que merece el país. Claro. Eso es en un canal de televisión. Sí, en RTU. Ahí fui panelista de Los Irreverentes junto a María Sol Borja, José Luis Cañizares y Fabricio Vela. La verdad es que creo que ese fue uno de mis pics de trabajo. La verdad yo tenía mucho miedo, tenía muchísimo miedo de incursionar en televisión. Televisión es televisión, ¿no? Sí, televisión es otra dinámica, otros movimientos. Ahí entrevisté, por ejemplo, una de las entrevistas más fuertes que tuve fue con Nils Olsen, que ahora es asambleísta por ADN, En ese entonces, ministro de Turismo. ministro de Turismo. Claro. Le cuestioné algunas cosas referentes a Galápagos. Y la verdad es que yo rescato mucho de ahí que me dieron la oportunidad de poder salir en televisión. Fabricio Vela, Sol Borja, el José, me acogieron bien. Sobre todo cuando ves que te acompañan, cuando ves que no te sueltan al muerto, cuando ves que te intentan enseñar. Yo adoro muchísimo eso. Y Sí, cada pero vez esto también es suerte. tener... Porque tú te encuentras de un grupo que también puede resultarte que te Y ponga que en no pie. te diga no hagas esto. Claro. No preguntes aquello. Equivócate nomás. Sí, ¿Qué la verdad pasa? es que fueron un soporte para mí. Soporte para mí porque era mi primera vez en televisión. Y siento que lo manejé bien. Siento que con ellos se hizo todo más fácil. Y me gustó bastante en realidad. Vamos a la siguiente. Vamos. En esta foto no le van a reconocer ni al de abajo que está en cuclillas. Ahí va. Mis primeros pasos en la comunicación estábamos... Y mira mi cabello incluso. Totalmente distinto a como lo llevo ahora. Eso fue... ¿Qué será? ¿2016? ¿2017? ser. Sí, ha de haber sido. Sí, mis Sí, primeros debe pasos ser, en radio municipal. Ahí se llamaba Radio Distrito. Distrito FM. Sí, Después fue trabajábamos en los dos programas. Teníamos 2 programas, ¿ah? Sí, que Era- el primero era Hora libre. Hora Libre, Hora Pura Expresión Juvenil, y el otro era Sábado Loco. Esa era y la los reporteros consagración populares. dentro del grupo Sí, que teníamos. entonces a la final yo llegué a conducir el programa junto
junto a mis compañeros, junto a los reporteros populares que también eran acá, reporteros Se populares. aprendió mucho de la radio. Sí, Se Diego aprendió que nos demasiado. apoyaba, que nos enseñaba, que siempre estaba atrás de nosotros. Y ahí estamos con Alberto Guzmán, Albertito, uno de los claro, el chefs más Ahí está la reconocidos de Anita, Ecuador. también está en otro Anita, medio. ajá. Ahí está el Juanfer de chef. camisa. Aquí cuadros, estoy yo, el que no me reconoce, soy el de camisa cuadros azules. La vida me ha maltratado. Con 16 años también. 16 16 años. años Yo tenía ahí unos 20 años. Sí me reconoce, sí me reconoce. Así es. Vean, 20 años de trabajo. ¿Ah? ¿Qué tal? Se acabó las fotos. Ajá. Ricky, para finalizar, para ir finalizando, unos últimos mensajes, conclusiones y una pregunta de cajón como tal. En el Ecuador, 2025, ¿un comunicador social puede vivir? ¿Puede subsistir? Es complejo, es difícil. Necesitas siempre la primera oportunidad. Porque te tienes que hacer 8. Pero creo que en este contexto, la parte digital te brinda muchas oportunidades. Entonces, por ahí tienes como una cabida, tienes un escape para poder sobrevivir. Lo que yo sí creo que es importante es nunca dejar que la profesión se precarice. Siempre exigir los derechos básicos como una remuneración adecuada o una remuneración que se... Digna. Digna, sí, Digna, básicamente la digna. palabra es digna. Sí, lo que necesitas también es un horario digno también, un horario que sean las horas que no te sobreexploten. Pues de 7 a 7 de la noche, imagínate. Sí, es difícil. Y Claro. de hecho, históricamente se ha visto que el periodismo, yo siempre digo algo, te han enseñado que el periodismo es una manera de vivir y yo no creo que es una manera de vivir. El periodismo es una profesión, tu vida es otra. Y cuando tú aprendes a equilibrar eso, no tienes por qué estar en la redacción de 7 de la mañana a 12 de la noche, no tienes por qué estar en la redacción Y con el básico. y con el básico. Y con el básico. O en un canal de televisión de Mm. lunes a domingo. Entonces, cuando se empieza a respetar eso, tienes personas mucho más centradas, más enfocadas y no quemadas. Creo que sí se puede vivir en Ecuador, pero necesitas trabajar bastante, necesitas encontrar ese camino que te guíe. Necesitas... Es difícil, es un poco hablar desde el privilegio esto, pero necesitas encontrar a las personas que te den esa oportunidad para que tú puedas demostrar tu Y capacidad. ese es otro de los factores para ya finalizar esto y para que nos aclares ese mito. Quizás que para ser comunicador social es muy importante. De hecho, para todo en la vida, tú tienes que tener contactos. Sí, la Porque meritocracia si no, es un mito. meritocracia es complicado. El mito es la meritocracia, No, no los se duda. contactos es la realidad. Así funciona este país, así funcionan las instituciones. Ujú. Cuando tú tienes contactos, cuando tú sabes llegar a Se ciertas te hace un personas, poquito más cuando fácil. tú puedes mover tu CV a cierto nivel, es un poco más fácil ingresar a cierto tipo de trabajos. Y es así. Por eso yo siempre cuando converso con personas mucho más jóvenes les digo que una de las cosas que tienen que afinar es el lobby. Cómo hacer amigos, cómo ingresar a ciertos círculos sociales para poder conversar. Y de esa manera darte a conocer. Oye, Es Ricky. feo, es difícil, la verdad es que puede sonar un poco Eso privilegiado. te iba a decir, y eso no roza en la corrupción también. No sé si corrupción, porque si tú logras acercar un CV a la persona correcta, Ujú. creo que pueden analizar tu trabajo. Otra cosa es que te den el trabajo sin tú merecerlo. Ah, bueno, también, Entonces, claro, es otra cosa. Sí, sí. Básicamente es conocer a las personas correctas para que te puedan dar esa oportunidad que Esa tú es la necesitas. clave. Sí. Esa es la clave. Los contactos es clave, así que la juventud que nos está viendo, consiga contactos. Hay que hacer lobby. Hay que Cuando hacer. tengas la fiesta de la empresa, no te quedes en una esquina. Intenta conocer al gerente, Al intenta jefe, conocer claro. al jefe, intenta relacionarse. O sea, son habilidades blandas que en un mundo tan competitivo son valiosas y necesarias. Sirve, por supuesto. Ricky, un gusto tenerte aquí en un programa más de Ignorantes de la Vida. Para mí un placer, la verdad. No, el placer es O sea, mío. a los años que te veo progresando, qué bueno. Muchísimas Me alegro gracias a muchísimo. ustedes por la invitación. La verdad me sentí muy cómodo y espero que el proyecto siga avanzando, siga creciendo, que siempre es importante escucharles. Antes de cerrar, solo les comento ya para que cierre el Juanfer. Ese post online tiene marca registrada RB. No diré más. Ahí está. Por si acaso. Bueno, Ricky, un gustazo. Ahí está un blooper. Se cayó Un el gustazo que celular. estés con nosotros. Te agradezco, Ricky. Bienvenido cuando tú gustes. Y amigos, amigas, terminamos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Post Online. Y ya saben, esperen el siguiente programa. Chao. Hasta la próxima. Un abrazo. ¿Buscas un corte de calidad y un servicio excepcional? Entonces visita Barbería Pazimiño. Estamos ubicados en la esquina de las calles Lérida y Pontevedra. No pierdas tiempo. Agenda tu cita hoy mismo.
Comunícate al 0983 46 21 20. Te esperamos con un ambiente único, atención personalizada y el mejor estilo. Barbería Pazimiño, donde tu estilo es nuestra pasión.